Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La Fiscalía General del Estado solicitó formular cargos contra 4 personas señaladas como autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, el asesinato de su padre, cerca de conocer quiénes están implicados como autores intelectuales, cuál es la lectura que han dado desde la familia respecto de los avances en las investigaciones. Amanda, buenas noches, bienvenida. Hola Fausto, ¿cómo estás? Buenas noches con todos los que nos ven en FM Mundo. Gracias por el espacio, por permitirnos seguir hablando sobre este tema que es trascendental, no solo para el Ecuador, sino también a nivel global. El magnicidio de Fernando Villavicencio cambia radicalmente la democracia en el Ecuador, y justamente el hecho de que Daniel Noboa sea presidente el día de hoy tiene que ver con ese voto villavicencista que no podía apoyar al correísmo. Esta ha sido una noticia, este llamamiento, este pedido de fiscalía de llamar a que empiece la etapa del juicio contra estas personas, es algo que viene después de que hubo esta filtración de información, de que ya se conocía que venían por ahí las investigaciones. No es una sorpresa. Quizás la sorpresa ahí es ya no ver el nombre de Jorge Glass. Sí, eso nos ha causado extrañeza, tomando en cuenta que ¿sí? En junio, cuando se filtró ese documento a través de redes sociales, estaban precisamente los nombres que están hoy por hoy llamados ya en esta vinculación. Me refiero a Javier Jordán, a José Serrano Salgado, Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo, quien está detenido, que es de alguna u otra manera podría ser el gran delator dentro de este proceso. Pero sale el nombre de Jorge Glass. ¿Cuál es su lectura? Bueno, lo primero es que supongo que no han de tener suficientes argumentos para pues ponerlo ahí también a Jorge Glass, pero algo que para mí es interesante es que José Serrano es como el capo de los capos, ¿no? Y yo creo que nada se mueve en la RC sin que los líderes de la RC sepan lo que está pasando, ¿no? Entonces no creo que sea tan fácil como llevar el magnicidio de Fernando Villavicencio y simplificarlo en 4 nombres. Creo que eso es un error. Creo que este es apenas el inicio de una investigación que debe tener consecuencias reales. El país tiene que poder recibir un baño de verdad y entender, además de quiénes son los autores intelectuales, quiénes planificaron, quiénes financiaron, quiénes ordenaron, toda esta parte que sería parte de los autores intelectuales, entender también ¿quiénes permitieron que el Ecuador sea este caldo de cultivo en el que asesinar un periodista que luego quiso ser candidato a presidente es algo que se ha tomado a la ligera, ¿no? Hemos pasado 2 años en los cuales hemos vivido el atropello de toda la bancada correísta y toda la gente que es fanática de ese redil delincuencial, pero también todas las agresiones que hemos recibido por parte de las cajas de resonancia de la mafia, que han llevado y han ido tejiendo historias para seguir asesinando una y otra vez a nuestro padre y además también contra nosotras, ¿no? Entonces hay que entender qué nomás está detrás, porque el crimen de Fernando Villavicencio es apenas la punta de un iceberg. Es la punta del iceberg en el que convergen cómo el Ecuador se convirtió en un estado narcoestado, ¿no? Y también cómo es que llegamos a estar ahí. Para mí es indignante que hasta ahora no tengamos las respuestas más básicas, como qué es lo que pasó con los sicarios, ¿no? No sé si tú recuerdas, pero la misma noche del crimen, cinematográficamente se detuvo a los sicarios de una forma así súper hollywoodense. Y al gatillero prácticamente... Y al gatillero lo dejaron morir en fiscalía, desangrado. Claro. O sea, ¿cómo lo llegan después de haberlo baleado? ¿Cómo lo llevan directamente a flagrancia y no a un centro de salud? Exactamente, entonces ese sería como el primer elemento. Extraño. 2 meses después asesinan a los sicarios como perros en las cárceles ecuatorianas bajo el cuidado del SNAI. Y también, ¿qué ha pasado con los informantes del ECU 911 que le daban a Norero la información en tiempo real de dónde estaba mi padre? También, ¿qué es lo que ha pasado con los repetidos pedidos de la cápsula de seguridad, de que se amplíe la seguridad de Fernando y que se le den armas largas?
solicitud que llegó un día después del crimen. Y hay una serie de la deliberada desprotección de Fernando que se vio por parte del Estado, cuando él era un candidato presidencial que tenía el 98% de riesgo de ser asesinado. Ahora, asimismo, ¿qué crédito o qué tanto crédito se le puede dar a Daniel Salcedo, un delincuente confeso? Ya está pagando una de las condenas, precisamente un hombre que se ha movido mucho en la oscuridad, en temas de corrupción, entre otros, un hombre que tampoco ha tenido empacho en hablar muchas de las cosas de las que ha sido parte, y ahora, como decíamos al inicio, se convierte quizá en el gran delator de este caso. ¿Le damos crédito esta vez? Yo creo que no es un tema de darle crédito a los delincuentes, sino que la Fiscalía tiene la obligación de tener pruebas y de tener pruebas contundentes. No se puede simplemente por la palabra de un delincuente ya pensar que esa es la cosa. Y no creo yo, de verdad, no podría creer que la única prueba de Fiscalía sea la palabra de un delincuente confeso, ¿no? Yo espero y exijo que la Fiscalía tenga las pruebas contundentes para poder llevar a cabo todo este proceso y que se mantenga el caso hasta el final, ¿no? Y que, como digo, este sea apenas el inicio. Ahora, Daniel Salcedo se ha apegado mucho a la narrativa que hay desde la investigación del caso Metástasis. Lo que ha hecho Daniel Salcedo es evidenciar el modus operandi de esta tienda delincuencial que se hace llamar política, que es la Revolución Ciudadana, y ha puesto un poco la estructura de cómo habría sido el crimen. Yo creo que eso tendrá que probarse y que no puede ser simplemente la palabra de un delincuente lo único que nos lleve a entender quiénes son los autores intelectuales de este crimen. Y claro, me da mucha lástima que haya sido usado de una manera tan asquerosa por parte, por ejemplo, de Ferdinand Álvarez, que fue correísta en su momento, y luego ahora como presidente de la Comisión de Fiscalización, queriendo incluso compararse él con mi padre, y además diciendo que va a terminar las investigaciones de Villavicencio en la comisión, una serie de comparaciones inútiles. Pero además luego verle cómo le lleva a hacer show a Daniel Salcedo a la asamblea, en lugar de cuidar la investigación, en lugar de mantener reservada la investigación, que es lo que hicieron, un show político más, que luego incluso llevó a que él se ha expuesto de que quién le habrá comprado el Rolex de la mafia, ¿no? Entonces realmente creo que se ha hecho un manejo político muy sucio del crimen de nuestro padre. También quiero recordar que el asambleísta Adrián Castro, junto con otros asambleístas, entre ellos también Hernán Zapata, que él entró a la asamblea por el partido Construye, por el partido que mi padre representaba, y luego se cambió a ADN. Creyeron que era ellos dijeron común, que el crimen fue un crimen de delincuencia común, producto de la ola de violencia que vivía el país. Eso es una vergüenza. Y el día de hoy, Hernán Zapata ha dicho que eso no es así. Que me permita enseñarle el informe. Yo tengo el informe completo y la captura de pantalla del momento exacto en el que dicen estos personajes que el crimen de Villavicencio es resultado de una ola de violencia. Ahora bien, una vez que se ha dado ya esta solicitud de la formulación de cargos por parte de Fiscalía, pasarán los 90 días de la instrucción fiscal. Mientras tanto, hay un hecho que no es aislado, al menos no parece aislado respecto de este caso. Inicialmente se dijo que José Serrano había sido detenido en Estados Unidos, en la Florida, por un tema de tránsito, lo cual perdió peso, creo que a las 24 horas, porque esto no parece tampoco algo verosímil, y él permanece detenido. Estamos hablando desde el 7 de agosto pasado. Esto podría tener que ver también con los requerimientos de la justicia ecuatoriana. Quizá José Serrano pueda, dado el caso que llegue a nuestro país, también ser un delator importante en este caso. Bueno, yo creo que al capo más capo de los capos no le detienen nomás por una multa de tránsito, ¿no? Es algo que no es una información que yo tenga, pero es mi lectura. Yo creo que cuando salió eso, también hay que ver quiénes nomás decían que era una multa de tránsito y quiénes lo ponían a eso como un titular, ¿no? Siempre que hay que leer un poco de dónde viene esa información. Pero claro, más allá de eso, yo entiendo que un personaje de ese calibre ahora está tras las rejas, ¿no? No creo yo que el gobierno de los Estados Unidos
se preste algo así por una multa de tránsito. Esperemos que esto también sea parte del proceso de verdad y responsabilidad que requiere el Ecuador, porque no es solamente un tema de esta familia, ¿no? Es un tema de la democracia, de la rendición de cuentas, de entender realmente qué le empujó al Ecuador a ser parte de hacer un narcoestado, ¿no? ¿Se concretará? ¿Y se concretará en este contexto la traída, por decirlo así, de José Serrano y en el caso de Javier Jordán, quien también reside en Estados Unidos? Yo tengo una sensación como de que sí va a pasar, pero no es algo que te puedo asegurar, más bien tendríamos que ver el proceso de fiscalía, pero yo creo que este es un primer buen paso, ¿no? Como creo que se está haciendo una parte de la que sí se tiene que hacer y eso aplaudo de fiscalía. Pero como hemos dicho, primero hay que esperar que haya pruebas, que no sea solamente cortinas de humo, ni que simplemente sea la palabra de un delincuente contra la palabra de otro delincuente, ¿no? Porque al final eso es la pelea de compadres, es lo que se está viendo ahorita. Todos dicen que no y Daniel Salcedo dice que sí. Entonces necesitamos pruebas contundentes para que de verdad empiece ese baño de verdad que necesita nuestro país. La foto de la famosa foto de la piscina, donde están Ronnie Aliaga, donde está Javier Jordán, la tenemos ahí este momento en pantalla, esa foto que publicó en su momento Fernando Villavicencio y que causó tanta polémica como indignación entre los integrantes, los bañistas de esta fotografía. Me refiero al segundo en la fotografía, Ronnie Aliaga, al cuarto, Javier Jordán, quien lo hemos visto ya bastante activo en redes sociales, amenazando a todo el que ha osado, según dice, en nombrarlo a él, a su familia, a todas las denuncias que pesan sobre él. Esta fotografía, ¿cuán determinante, cuán importante es dentro del contexto de las investigaciones? Tristemente, Fausto, es el precio de la verdad sigue siendo la vida de los periodistas, ¿no? Creo que cuando mi padre exhibió esa fotografía, no le importó con tal de exhibirle al pueblo ecuatoriano la asquerosidad que está exhibiéndose ahí en esa piscina, porque ahí se ve cómo confluyen el crimen organizado y la política en el Ecuador. Se ve cómo toman un baño con las tetas al aire, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, la morbidez, lo más asqueroso, lo más pútrido del Ecuador, de la política y del crimen organizado. Creo que cuando el Fernando exhibe eso, lo hace por amor a su patria. Y qué triste entender que la vida de los periodistas sigue siendo algo negociable. ¿Y crees tú que el haber publicado esa fotografía fue de alguna forma el inicio o lo que motivó a esta gente que, según lo que avanza en las investigaciones Fiscalía, a planificar todo lo que ocurrió después? ¿Crees que esto fue un antes y un después? Sí. Cuando tú revisas los chats del caso Metástasis, Javier Jordán le dice a Leandro Norero, ya no sé qué hacer con este Villa, él se está metiendo conmigo, con mi familia. Y claro, es a partir de la publicación de la fotografía y también de la publicación de una fotografía, no sé si recuerdas, en la que está la madre de Jordán en una silla de ruedas y le está empujando Ronnie Aliaga. Así es. Entonces, claro, eso claramente, eso es lo que dice Javier Jordán, eso es lo que para él es imperdonable, ¿no? Que claro, haya en un inicio intentaron negar que era algún tipo de cumpleaños, alguna cuestión así, y posteriormente Fernando publica la otra fotografía donde ya incluso se ve esta cercanía entre ellos. También había estos videos que jugaban fútbol, no sé si te acuerdas. Exactamente, claro que como sí, con unos autos de lujo alrededor. Así es. Entonces, como que Fernando exhibe el contubernio entre el crimen organizado y la política correísta, ¿no? Y eso es algo que nunca le van a perdonar a Fernando. Claro, que él no haya tenido precio, y que jamás iba a pactar con las mafias. Obviamente, Fernando investigó todos los casos, por ejemplo, de la corrupción hospitalaria, en la que también estaba Daniel Salcedo, Javier Jordán. Ya se la tenía jurada, ya venía mi padre investigando algunas cosas. Creo que cuando ya se exhibe definitivamente la foto, se firma una sentencia de muerte que, lastimosamente, yo te digo, como periodista puedo encontrar una riqueza en irle siguiendo la pista a todas estas cosas, pero como hija es algo terrible seguir entendiendo que se ha normalizado, además, que el costo de la verdad sea la vida de los periodistas valientes. ¿Ves entonces una luz en este caso? Sí, creo que es un buen paso el que se está dando.
como digo, no habrá verdad completa hasta que no se esclarezcan todos estos vacíos que hay alrededor de la investigación. Importante que se avance en la investigación, veamos qué ocurre, al menos de momento, con los dos que están en Estados Unidos. José Serrano Salgado, detenido todavía desde el pasado 7 de agosto. Javier Jordán, él reside en Estados Unidos. Ronnie Aliaga no se sabe el paradero. En algún momento se supo que estaba en Venezuela. Él incluso lo había comentado así. Tuvo un problema incluso sobre la tenencia de su hija. Exactamente. Y el caso de Daniel Salcedo, que cumple una condena. ¿Qué ocurrirá más adelante? Estamos justo pendientes del avance de las investigaciones. Amanda, nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fausto. Gracias nuevamente. Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio. El asesinato de Fernando Villavicencio ocurrido casualmente hace 2 años y unos días más, y está el anuncio de Fiscalía de la vinculación de 4 personajes a quienes los hemos ya nombrado en esta entrevista. Cerca de conocer a los implicados, al menos es una luz dentro de las investigaciones, según Amanda Villavicencio. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando